selectivos a competitivos y que son parciales, totales, mixtos. ¿Eso nos queda claro? Podemos decir que nos queda claro el concepto de agonista y antagonista, cuando son totales, cuando son parciales. Monse, ¿te queda claro? Rocío Vázquez, Jade, Diana, Jessica Guadalupe, Flavia, Cintia, Abigail, Citlali, Karen, Paulina, Michelle, Jessica Carabeo. Competitivo y no competitivo, más o menos, profesora. ¿Me podría volver a explicar, por favor? Los competitivos compiten por el sitio de unión. ¿Vieron cinética enzimática en célula? Normalmente esas son las materias que pasan de noche, o son las que pasan al final. Entonces, ese proceso es importante, significa que un fármaco se une a un receptor. Entonces, cuando la combinación fármaco-receptor se lleva a cabo, hay modelos en los que compiten por el sitio de unión. Y entonces ahí podemos tener agonistas, los que van a ayudar a que se fije y entonces podamos trabajar a nivel de receptores. Y antagonistas, los que van a evitar que se fije para que pueda continuar la regulación por medio de los receptores. Si se acuerdan ustedes, un receptor es muy importante en un proceso sináptico debido a que el proceso sináptico se encarga de llevar a cabo una respuesta. Entonces, ¿qué respuesta hace? Básicamente regula el gradiente químico a partir de los neurotransmisores. Un neurotransmisor es un gradiente químico. Una hormona en el sistema endocrino es un gradiente químico. ¿Qué hacen aquí? Regulan la concentración. Algunos son presinápticos, otros son posinápticos y siempre tienen un punto blanco. ¿Qué significa punto blanco? Que es el sitio al cual están dirigidos. Por ejemplo, algunos trabajan con músculo liso, otros trabajan con músculo estriado, otros trabajan con músculo cardíaco. Y por ello son los blancos importantes. Otros trabajan a nivel del sistema nervioso. Por ello podemos contemplar que existen dos regulaciones que son fundamentales, lo que es la regulación a nivel del sistema nervioso central y la regulación a nivel del sistema nervioso autónomo. Decimos que son los más importantes porque tienen más puntos de regulación, no significa que las demás no lo sean, pero estas en particular tienen más puntos de regulación. Entonces, si yo hablo de un proceso sináptico, hablo de que tengo una célula presináptica y una célula posináptica, cuando es célula a célula. Sin embargo, también tenemos otro tipo de sinapsis que es célula músculo y célula glándula. Entonces, en el sistema nervioso autónomo trabajamos con estas dos modalidades, célula músculo y célula glándula. A nivel de central se trabaja más con el mecanismo célula-célula, pero aún así se pueden buscar los modelos de regulación que participan, ya sea célula músculo principalmente. Entonces, un sistema que se encarga de regulación para ayudar a los receptores se llaman agonistas. Un sistema que se encarga de evitar la captación por parte de los receptores se llaman antagonistas. Ahora, hay agonistas totales, los que ayudan al estímulo gradual de tal manera que alcanzan un 100%. Y hay agonistas parciales, los que alcanzan
máximo un 50% del total del estímulo. Hay agonistas inversos, los cuales tienen el mismo efecto pero en sentido contrario. Luego tenemos los antagonistas, los que son competitivos y los que son no competitivos. De entrada, los que son competitivos compiten por el sitio de unión, y los que no son competitivos es una vez cuando ya se forma el complejo fármaco-receptor. Ahí es cuando evitan que dé el paso final. ¿Ok? Entonces es por ello que es importante que podamos trabajar con modelos de recepción para la regulación del gradiente químico en el organismo. Entonces existen 4 o 5 modelos que se encargan de la regulación. Si se acuerda, hablamos que uno depende de canales iónicos, otro depende de residuos de enzimas que se acoplan, cuya finalidad es activar una cascada de fosforilación. Otras, la molécula señal, como en el caso de las hormonas que son lipofílicas, tienen la capacidad de incorporarse al organismo y en el interior ejercen su efecto. Hay otras que necesitan modelos de regulación desde el exterior. Tienen una proteína transmembranal en el cual en la parte externa captan a la señal y entonces activan la parte interna para poder generar un pool de señalización. Tal es el caso de las proteínas G. O de los modelos de fosfatidilinoxitol también regulados a partir de proteínas. Ahora sí nos queda claro. Intento decirles que andan perdidos todavía. Intento decirles que el viernes tienen examen. Intento decirles que por favor necesitan ponerse a estudiar. Por eso insisto, ¿hay alguna pregunta? Maestra, buenos días, soy Maricel. Adelante, Maricel. Maestra, ya nomás para hacer como una síntesis de esta clase. Entonces estaremos, ay, no sé cómo empezar, pero bueno, estamos hablando de farmacodinamia, ¿no? Y pues que estudia las acciones del fármaco en el cuerpo, ¿no? De ahí vemos que necesitamos de receptores, los cuales, necesitan proteínas que pueden ser enzimas, proteínas transportadoras o proteínas estructurales. Sí, son las 3 funciones de las proteínas, como catalizadores, cuya función es acelerar o retardar una reacción, como modelos de transporte y como parte de la estructura. Después tenemos que, ay, permítame, déjenme. En lo que termina Maricel, Jade nos pide que le ayudemos con los que son competitivos y no competitivos de los antagonistas. Sí, maestra. Una molécula, Jade, puede ser antagonista siempre y cuando pueda tener la misma estructura. Entonces, el receptor se va a acoplar. Hablábamos de la L-glucosa y hablábamos de la D-glucosa. La única diferencia es que una está levófila y la otra está dextrófila, pero tiene exactamente las mismas características. Por ese pequeño detalle, la L-glucosa puede ser un antagonista. Entonces, ¿qué hace? Compite de forma directa con la D-glucosa y evita que se lleve a cabo la reacción. Entonces, la reacción que tenemos aquí es total o parcial. Es pregunta.
Puede ser de las dos, ¿no, maestro? Puede ser antagonista y puede ser parcial. Es un mecanismo de antagonismo, pero puede ser total si no se le incorpora más de glucosa. Y si le incorporas más concentración de D-glucosa, entonces el antagonismo se revierte, porque ahora puede seleccionar de una mayor concentración lo que puede consumir. Eso sería un proceso de antagonismo de tipo competitivo, que puede ser parcial o puede ser total, dependiendo de las condiciones. Pero existe otro tipo de antagonismo, el que es no competitivo. Una vez que ya se formó el fármaco receptor, entonces en automático lo que se busca es poder competir, pero ya por el complejo. Cuando se compite por el complejo, entonces lo que se busca es que si colocamos un inhibidor en el complejo, entonces el complejo para por completo su reacción. Entonces la inhibición se vuelve total. ¿Por qué? Porque no está compitiendo con ningún sustrato, no está compitiendo con ningún fármaco. Está compitiendo simplemente por evitar que se lleve a cabo la reacción. Ahí se vuelve un antagonista total. En el primer caso el antagonismo era parcial, en el segundo caso era total. Entonces estamos hablando que el primer caso es competitivo y el segundo caso es no competitivo. ¿Nos quedamos claros, Javi? Ok, ¿alguien más? Maricel. Quedamos que la naturaleza de los fármacos pueden ser lo que nos acaba de decir, agonista total, agonista parcial o agonista inverso. Pero aquí tengo algo que dice compuesto inactivo, ahí no me quedó muy claro. Luego tenemos que la interacción fármaco-receptor, bueno, ya nos los acaba de decir, maestra, que puede ser a través de sus fuerzas químicas o de sus enlaces, ¿no? Después tenemos que la relación entre concentración del fármaco y la respuesta, aquí también tengo una pequeña duda. ¿Cuál es tu duda? Pues no, creo que me cuesta leer la gráfica, donde tenemos el efecto farmacológico y pues tenemos que llevar a un efecto máximo, ¿verdad? También tenemos la concentración del fármaco, la concentración del fármaco que produce el 50% del efecto máximo. Y entonces aquí vamos a tener una relación entre el efecto y la concentración. Siempre van a estar en relación, ¿no, maestra? ¿Qué significa efecto? Cuando logramos el efecto es cuando logramos el 100%. Alguien que le diga a su compañera cómo se llama ese efecto. ¿Concentración? No. O sea, Edwin, dile cómo se llama ese efecto máximo. ¿es la eficacia? Exacto. Es la eficacia del fármaco. Entonces, si el fármaco es eficaz, va a tener un efecto máximo. Si el fármaco no es eficaz, va a tener un efecto nulo. Si el fármaco es parcialmente eficaz, va a tener un efecto intermedio. Ok, gracias. Entonces, hablábamos de que
los antagonistas cuando eran competitivos, ¿qué es lo que modificaban? Digo, sí, ¿qué es lo que modificaba? La potencia. Y cuando eran de tipo no competitivo, La eficacia. exacto. Entonces, es más fácil revertir una potencia que una eficacia. Cuando había presencia de un inhibidor, entonces se incrementaba la concentración. Y cuando había la presencia de un inhibidor no competitivo, entonces se incrementaba, más bien lo que cambiaba era la eficacia y la concentración se mantenía exactamente igual. Entonces es más fácil revertir un problema de concentración que revertir un problema de eficacia. Después, maestra, tenemos los acoplamientos receptor, efector y receptores de reserva. El acoplamiento, pues, es la ocupación de un receptor por un fármaco y su respuesta farmacológica. Pero aquí dice, para una respuesta farmacológica determinada, sí es posible inducir una respuesta biológica máxima con una concentración de agonista que no introduzca la ocupación de todos los receptores disponibles. O sea que vamos a buscar que un fármaco no ocupe todos los receptores. ¿Qué es lo que buscamos? Si el fármaco es agonista, tiene que ayudar a que los receptores sean captados. Si es antagonista, va a evitar que los receptores sean captados. Okay. Sí, maestra, gracias. Ajá. Y por último tenemos acá que los mecanismos de señalización y acción farmacológica. Tenemos los mecanismos de señalización transmembranal y nos habla de un ligando liposoluble cuando cruza la membrana y actúa a través de un receptor intracelular, que es el que va a generar la cascada, maestra, o va a depender de su... El objetivo de todos los modelos es activar una cascada de señalización para que se pueda fosforilar. Acuérdate que cualquier molécula que se incorpora al organismo, si no se fosforila, no se metaboliza. Okay. Entonces, el primer paso es que esta cascada de señalización, la señal se acopla a un receptor, el receptor activa la formación de purinas, se abren huecos y fluye la molécula. La otra es que fluye de acuerdo a los canales iónicos. La otra es que está en función de residuos de aminoácidos, de moléculas que dependen de residuos de aminoácidos. Y esos son enzimas. O también de activar a las proteínas transmembranales para que en el interior puedan acoplarse a las proteínas G con la finalidad de promover la formación de segundos mensajeros. La cascada de fosforilación más importante está en función de los segundos mensajeros, desde el material genético. Segundos mensajeros. Los dos segundos mensajeros más importantes son el AMP cíclico y el calcio. Y calcio. Sí, maestra. Gracias. Ok, hemos terminado de ver su problema. ¿Podemos retomar su problema para terminar ese punto? Sí, maestra.
Maestra, nuestro examen se va a hacer desde todo farmacodinamia, pero también las clases anteriores, como farmacodosis, concentración de los fluidos y todo eso que vimos en esa clase. El examen es farmacocinética y es farmacodinámica. Ok, gracias. Además, si se les hace mucho para el viernes, lo podemos cambiar, yo no tengo ningún problema. Pero necesitamos hacer evaluación. Yo digo que está bien porque sí tenemos mucha información y si metemos más información nos vamos a bloquear, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de bloquearnos. Yo digo que está bien, así que ya nos haga el examen. Ok. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Ok, yo les pedí que hicieran este ejemplo, que es curva de concentración plasmática en tiempo después de la administración intravenosa de un fármaco de 500 miligramos a un paciente de 70 kilogramos. ¿Alguien lo intentó? Yo lo intenté. Ok. Teníamos 3 ejemplos de respuesta. Entonces, una parte importante aquí era cómo teníamos que visualizar el modelo. En este caso, el primer punto era definir la concentración plasmática máxima que se alcanza son 16 microgramos sobre mililitro. La dosis está en miligramos. El tiempo de vida media está asignado en 4 horas. Y entonces decimos que el tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2 sobre la constante de eliminación. El volumen de distribución está expresado en litros sobre kilogramos, que define la dosis en miligramos sobre kilogramos entre la concentración plasmática, que son miligramos sobre litros. Entonces tenemos dosis, los 500 miligramos. Ok. Entonces, paso número 1. En el paso número 1 tenemos primero que hacer la transformación. Tenemos 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. 16 microgramos entonces es igual a 0.016 miligramos por mililitro. ¿Ya lo hicieron? Solo es una regla de 3. 16 microgramos, transformarlos a miligramos. Sale 0.016. Exacto. 0.016 miligramos sobre mililitros. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Después nos dice que tenemos que sacar el volumen de distribución y esto es igual a la dosis en miligramos sobre kilogramos. Tenemos 0.016 miligramos, esto en un sujeto de ¿cuántos kilos? De 70. De 70. Entonces vamos a hacer la transformación, la cantidad en miligramos entre 70 kilogramos. ¿Están de acuerdo? Entonces, este es su paso número 1. 0.016 entre 70.
Entonces, vamos a hacer primero la determinación de dosis entre concentración plasmática antes de hacer la transformación por peso. ¿Les parece? Sí, profe. Maestra, no, ¿puede repetir lo último que dijo? Sí, por ejemplo, vamos a sacar la dosis entre la concentración plasmática. ¿De acuerdo? Entonces decimos, dosis son 500 miligramos. Y la concentración plasmática son 0.016. Si yo hago la operación, de esto entre esto, me da 31.250, que es mi primer resultado. Ok. Entonces tengo miligramos de la dosis entre miligramos mililitro sobre mililitro. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, ya que hice ese paso, ahora sí voy a transformar esto multiplicando por 70 kilogramos. Digo, dividiendo entre los 70 kilogramos. Entonces estamos hablando de que mis unidades eran miligramos sobre miligramos entre mililitros. Cuando yo divido esta relación, entonces me quedan miligramos entre miligramos se van y entonces me quedan mililitros entre kilogramos. Entonces 31.250 miligramos entre 70 kilogramos me da 446.4243 mililitros sobre kilogramo. Esto es cuando lo tengo en mililitros. Ahora lo voy a transformar en litros y entonces me van a quedar 0.45 litros entre kilogramos. ¿Qué hago? Este valor solamente lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 1000, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo mi transformación que dice que 446.43 mililitros a litros $446.43 mililitros a litros entonces decimos que esto entre esto me da esta parte 0.4464. Si yo lo redondeo, entonces me da 0.45, el resultado del paso 3. Y en este caso mis unidades son litros entre kilogramos. Entonces hasta aquí podríamos decir que el volumen de distribución que tenemos es igual a 0.45 litros sobre kilogramo. ¿Vamos bien o ya se atoraron? Yo en el paso 3, maestra. Ok, el paso 3. El paso 3 es en el que estamos hablando. Estamos dividiendo nada más 446.43 entre 1000 y te da el paso 3 que es 0.45. Y entonces ya
En el paso 4 defines que tu volumen de distribución expresado en litros sobre kilogramos es igual a 0.45. Entonces podemos decir que tenemos un volumen de distribución de 0.45 litros por cada kilogramo. ¿Todos en esa? El volumen de queda en 0.45. Sí, 0.45. Las unidades son litros entre kilogramos. Ahora sí. ¿Alguien más que todavía no llegue ahí? Todo bien, profe. ¿Alguien más que todavía no? Ok. Yo me perdí desde el principio, ya no entendí bien. Desde cuando eh, convertimos desde la primera operación. Ok, desde la primera operación. Sí, es que me hubo una distracción y ya después de ahí ya me perdí. Ok, Citlali. Entonces decimos, primer paso, hay que transformar las unidades de microgramos de la concentración plasmática a miligramos. Y entonces, un miligramo tiene 1000 microgramos, 16 microgramos. Entonces, ¿cuántos miligramos son? Es una regla de 3, 16 por 1 entre 1000 y me da 0.016 miligramos por cada mililitro. Sí, eso sí lo entendí. Ok, entonces ahora vamos a hacer este paso. El primer paso para determinar la concentración, que es la dosis en miligramos y la concentración plasmática en miligramos sobre mililitro. Entonces decimos que 500 miligramos entre 0.016 me va a dar el primer paso expresado en miligramos sobre miligramos entre mililitro, y es igual a 500 entre 0.016 me da 31.250 miligramos entre miligramos sobre mililitro. Entonces miligramos y miligramos se eliminan y me queda solamente mililitros. ¿Ya lo hiciste? Sí, ya. Ok, el segundo paso es ahora hacer la transformación entre el peso del paciente, que son 70 kilogramos. Entonces el resultado del paso 1 entre 70 me va a dar el resultado del paso 2. ¿Ok? Que es igual a 446.43. Teníamos mililitros ahora, pero entre kilogramos.
¿Ya te dio? Es que a mí me da 4.375. A ver, otra vez. 31.250 entre 70. ¿Cuánto te da? Sí, bueno, a mí sí me sale lo mismo, más cambia porque me sale 446.42. Sí, no importa. Lo que yo hice fue redondear las décimas después del punto. Entonces, redondeándolo te da 446.43. Sí, ya me dio más. Ok, ahora, esto lo tenemos expresado en mililitros sobre kilogramo. Para poderlo expresar en litros sobre kilogramo, entonces decimos que el resultado del paso 2 entre 1000 me va a dar el resultado del paso 3. Y esto es igual a 0.45 litros sobre kilogramo. Sí, gracias. Ok, esto fue para sacar el volumen de distribución. Entonces, mi volumen de distribución ya está lista. Entonces, hemos resuelto esta primer fórmula. Pero después nos piden una constante de eliminación para poder calcular el aclaramiento. Entonces tenemos una fórmula que dice que el tiempo de vida media es igual a 0.693 entre la constante de eliminación. Entonces, el tiempo de vida media, si yo saco, busco la manera de calcular la constante de eliminación, la constante de eliminación está dividiendo, por lo tanto pasa multiplicando. ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces, si la constante de eliminación, si el tiempo de vida media es igual a 0.963 entre la constante de eliminación, entonces, Profesora, ¿no es 693? sí, es que luego se me barra a mí. Siempre le pongo al revés, perdón. Entre la constante de eliminación decimos que el tiempo de vida media multiplicado por la constante de eliminación es igual al logaritmo natural de 2. 0.693 es igual al logaritmo natural de 2. Entonces, si yo quiero dejar la constante de eliminación solita, entonces decimos que la constante de eliminación es igual al logaritmo natural de 2 entre el tiempo de vida media. ¿Nos queda claro? Sí. Solamente jugué con la fórmula que tenían originalmente de tal manera que yo voy a calcular acá, esa es mi incógnita. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media ya lo tengo, son 4 horas. Y entonces decimos que la constante de eliminación es igual a 0.693 entre 4.
Si ustedes sacan el logaritmo natural de 2, es igual a 0.693. Esta entre 4, entonces, con la constante de eliminación está expresada en horas y nos dice que es igual a .173. Maestra, disculpe, ¿cómo saca el logaritmo natural? Le das igual, te vas arriba donde dice f de x y le pones ln. Y ahí te dice qué número, le pones el 2 y le das a aceptar. Y ese es el valor que sale, 0.69314718. Ah, ya, ok. Si lo redondeas, te da 0.693. Si se dan cuenta, en todo el proceso lo más meticuloso que hay que tratar son las unidades. Una vez que ya tenemos la constante de eliminación, entonces ahora nos vamos al cálculo del aclaramiento. En el aclaramiento es igual a la constante de eliminación y esta nos da el aclaramiento entre el volumen de distribución. Pasa exactamente lo mismo que hicimos con la fórmula anterior, entonces el volumen de distribución que multiplica la constante de eliminación nos va a dar el aclaramiento. Y entonces decimos .173 que multiplica a 0.45, que fue nuestro volumen de distribución, entonces nos da un aclaramiento de 0.08 litros por kilogramo sobre horas. El aclaramiento, si se acuerdan, es la depuración del fármaco en su totalidad de su organismo. Hay aclaramiento renal y hay aclaramiento hepático. Entonces es importante que algunos productos se puedan eliminar por riñón y otros productos se eliminan por medio de la materia fecal o también de manera exócrina, por sudor. Profe, ¿podría repetir otra vez lo de aclaramiento? Sí, el aclaramiento es cuando el fármaco se elimina por completo del organismo y son endocrinas y exócrinas. Entonces, el aclaramiento, tenemos aclaramiento renal, tenemos aclaramiento hepático, tenemos aclaramiento exócrino, que es por medio de la sudoración. Maestra, yo tengo una duda. Ajá. Dime cuál. Entonces, en la anterior, en donde sacamos el 0.177, ¿ese fue el resultado de la fórmula de tiempo medio? No, ese fue el resultado de la constante de eliminación a partir del tiempo de vida media. Ah, ok. Nada más. Ajá. Para sacar Pero el entonces, por aclaramiento. ejemplo, A ver, dale. entonces, por ejemplo, ahorita que ya sacamos la de aclaramiento, ya con ese resultado podemos sacar ahora sí la fórmula que nos falta. Ajá. Ok. Gracias, maestra. Ujú. Entonces, para este problema podemos decir que el volumen de distribución es de 45 litros por cada kilogramo. Su constante de eliminación es de 0.17 horas
y el aclaramiento es de 0.08 litros sobre kilogramo por hora. ¿Ok? Preguntas. Profe, ¿Sí? a mí no me queda muy claro en la parte de la fórmula para la constante de eliminación, de cómo sacó el 4. Acá, en la gráfica. La gráfica te informa y te dice, tengo una concentración plasmática que es el punto máximo, que son 16. Y te dice, el tiempo de vida media es de 4 horas. Ahora, tú ya tienes la constante de eliminación. Puedes corroborar si corresponde o no ese tiempo. Entonces puedes decir 0.693 entre tu constante de eliminación y te dice que el tiempo es de 4 horas. ¿A quién más le quedan dudas? Profesora, ¿podría nada más repetir cuáles fueron los resultados? Sí. Para el volumen de distribución son 0.45 litros por cada kilogramo. Para la constante de eliminación son 0.173 horas. Entonces tienes la constante de eliminación, el volumen de distribución y el aclaramiento. Gracias, maestra. ¿Alguien más?
Ahora, normalmente ustedes, voy a compartir, normalmente están acostumbrados a ver gráficas de este tipo, ¿sí? Que es la concentración máxima. Esto es lo correcto para que me entiendan. Tenemos el tiempo máximo, tenemos la concentración máxima, tenemos el área bajo la curva y entre todas ellas se ven los comportamientos de la concentración plasmática, contemplando desde el periodo de latencia, el tiempo de vida media máxima, la duración, que es el tiempo que dura. Y cada una tiene esa característica importante. En el ejemplo que acabamos de ver, lo que les estoy dando yo son estos. La cinética que sigue cada una. Y se dan cuenta, de acuerdo a la que vimos ahorita, qué tipo de cinética sigue. Vean esta gráfica. Esta es de orden 0 y esta es entre primero y pseudoorden. ¿Cuál sigue en realidad? Por ejemplo, nuestra concentración máxima plasmática aquí está expresada en 40 microgramos por mililitro. ¿Sería de como de primer orden? Exacto. Entonces, aquí tenemos una concentración de 40. Chequen el margen de concentración. Va de 0 cada cuántas horas. Cada 3. Cada 3. Entonces estamos hablando que 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. ¿Cuál sería el tiempo de vida media del fármaco? ¿3 o 6 horas? 6. ¿Por qué? Yo digo que 3. Me equivoco. ¿Tú por qué crees que sería 3 y por qué crees que sería 6? Dice Revista Médica Clínica, donde se busca el monitoreo terapéutico de fármacos, contemplando la parte farmacocinética. Son anticonvulsionantes, por ejemplo. Ok, entonces nos dice, para estudiar la farmacocinética de un paciente se deben de conocer los parámetros farmacocinéticos del ADME. Estos son el volumen de distribución, el aclaramiento, el área bajo la curva, de acuerdo a la concentración plasmática en un tiempo de 24 horas, la constante de velocidad de eliminación, el tiempo de vida media, más conocido como T media, entonces 4 parámetros importantes: volumen de distribución,
el volumen de distribución, el aclaramiento, el área bajo la curva y el tiempo de vida media. Nos dice, el tiempo de vida media corta es menor a 5 horas. El tiempo de vida media intermedia es hasta las 12 horas. Y el tiempo de vida media larga es de 24 horas. ¿A qué se refiere con los 3 tipos de tiempo de vida media? Al tiempo que tarda el fármaco en reducir su concentración en plasma, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hablamos del tiempo de vida media corta, significa en qué momento el fármaco alcanzó la mitad de su concentración. Cuando hablamos del intermedio, que son 12 horas, es cuando alcanzó el 25% de su concentración. Y cuando es largo, es cuando alcanza la nulidad de su concentración, cuando su concentración es la mínima. Entonces decimos, el aclaramiento, si tenemos un aclaramiento alto, significa que el fármaco se elimina de manera rápida. Pero si el aclaramiento es bajo, significa que el fármaco se acumula. ¿Se acuerdan de la constante de ionización? Decíamos que para la absorción la constante de ionización tenía que ser mínima. Y lo que buscábamos era que el fármaco no se ionizara para que se pudiera absorber. En la parte de aclaramiento es lo contrario. Aquí buscamos que el aclaramiento sea alto para que el fármaco se elimine en su totalidad. No buscamos que el aclaramiento sea bajo porque si no encontraríamos que hay fármacos que se acumulan y entonces es un problema eliminarlos. Les pongo el ejemplo más práctico que tenemos, que son anticonceptivos. Los anticonceptivos son un fármaco que se acumulan. Y entonces las células después se vuelven adictas. Cada vez que una mujer toma anticonceptivos por periodos prolongados, las células se vuelven tan adictas que empiezan a hacer que la mujer engorde. Entonces se embarnece y empieza a engordar. ¿Qué requieren las mujeres? Bueno, buscar otro método para que si los anticonceptivos ocasionan que se pongan obesas, pues no es un medicamento que les esté regulando el proceso para lo que fueron creados. Entonces quiere decir que tendrán que cambiar de método de anticonceptivos. A lo mejor pueden ponerse el implante, que también es una regulación hormonal. No significa que no van a engordar, pero no a ese ritmo. Luego decimos, el volumen de distribución, cuando es alto, el fármaco sale al espacio vascular y cuando es bajo, el fármaco tiene dificultad para llegar a los tejidos. Entonces, normalmente los volúmenes de distribución deben de ser altos. Entonces, el área bajo la curva contempla el aclaramiento y el volumen de distribución. Por lo tanto, determina la disposición del fármaco. ¿Qué les parece si hacemos este? Que es el tiempo de vida media corta, que son 5 horas. Con una concentración de 40 microgramos sobre mililitro.
Y ahorita les mando el artículo. Ok. En aquel tenemos que una concentración plasmática máxima de cuánto es, de 40 microgramos por mililitro. Contemplen. Estoy en clase, te marco luego. Contemplen que tengo una concentración de fármaco. ¿Qué les gusta? ¿De 50 miligramos está bien? Sí, profe. Ok. Entonces mis datos son son 50 miligramos de dosis. Luego tiempo de vida media 5 horas. CP max de 40, eran qué microgramos, ¿verdad? Esos son mis datos. Dosis 50 miligramos. Tiempo de vida media 5 horas. CP max. CP max 40 microgramos sobre mililitro. Sus incógnitas. ¿Cuáles van a ser sus incógnitas? Calcular el volumen de distribución, tratamiento y constante de eliminación. Concluir en cada caso. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, ya igual si hay dudas, pues lo checamos. Ok, chicos, nos vemos entonces mañana. Gracias. Nos vemos, profesor. Gracias, profesora. Hasta mañana. Hasta mañana.